Tardes nuevamente, gracias por estar en este live, por acompañarme en esta tarde. Les agradezco por estar acá, recordándoles que este live que se está transmitiendo por TikTok a través de la red social Jimena por el Mundo. Tenemos las redes sociales, ¿no es cierto?, de Jimena por el Mundo en TikTok, en YouTube, en Instagram. Soy más activa en TikTok y en YouTube, también en Facebook, así que cualquier cosita estamos a la orden a través de esos medios para que ustedes también puedan estar por estos lugares para estar al tanto de la información, ¿vale? Vamos a comenzar entonces a través del tema. Del tema que he preparado para el día de hoy consiste, o titula, mejor dicho, acreditar medios económicos para entrar en España. Acreditar medios económicos para entrar a España. Esto, bueno, vamos a hablar por ciertos puntos que dice viajar a España en el 2024, requisitos de la entrada en España, medios económicos para viajar a España y otros requisitos de entrada, ¿vale? Entonces vamos a leer, este es un artículo de internet que los voy a compartir con todos ustedes para que vayamos aprendiendo y lo vamos a ir adaptando a nuestra realidad boliviana, dado que nosotros somos bolivianos y todos los bolivianos necesitamos visa. Esa visa, ¿dónde va la visa van en nuestro pasaporte, ¿vale? Entonces en tu pasaporte boliviano va a ir el tema del visado. Entonces, si ven estos huequitos acá es porque mi pasaporte está caducado, el nuevito está guardado, ¿no? Entonces esto lo uso para fines didácticos, educativos, para que junto a ustedes podamos entender un poquito más acerca de nuestro contexto, ¿no? Ok, voy a leer, ¿vale? Dice, uno de los requisitos para entrar a España es la acreditación de medios económicos suficientes para el periodo previsto de estancia. El tema de los medios económicos es uno de los tantos requisitos que necesitamos todos los bolivianos y latinoamericanos, ¿vale? Este es un tema en general. Sea que necesites visado o no necesites visado, tienes que acreditar medios económicos, ¿ya? Este es uno de los requisitos imprescindibles si queremos entrar a España sin problemas, ¿ven? Entonces, a veces hay casos que gente que quiere que se lo paguen su familiar de España, su viaje, absolutamente todo, y les digo, no, no es posible. Tienes que acreditar tus propios recursos económicos, ¿vale? Entonces, porque a veces piensan que con carta de invitación ya es suficiente y no tienes que tener plata para irte. No, en realidad, pese a que tengas carta de invitación, la carta de invitación solamente va a suplir el requisito de alojamiento, siendo que lo demás, en cuanto a los otros requisitos, tales como la solvencia económica, tendrás que demostrarlo. Vale, sigamos adelante. Viajar a España en el 2024. Cuando un ciudadano extranjero viene a España de vacaciones, de turismo, por negocios, porque hay N razones, razones a las que podemos ir a España, por ejemplo, o a los países europeos en general, no precisamente a España. Se va más que todo a España porque es un país donde compartimos nuestra misma lengua y esto significa que podemos adaptarnos de mejor manera, ¿no? No sería lo mismo que vayas a París o que vayas a Francia, mejor dicho, donde vas a tener que saber primeramente francés, o que vayas a Alemania, donde tendrás que tener como base el inglés o el alemán. Entonces, el español, ya al ser tu idioma madre, es más fácil que puedas ir a un país, a adaptarte, a entender desde el principio. ¿Me dejo entender? Entonces, por ahí es importante. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que podemos irnos a España y a los países europeos en general? Se los voy a leer. Son varios motivos. Tenemos razones de turismo. Podemos ir por unas razones de negocio, visita a familiares o amigos, podemos ir por temas culturales, por temas deportivos, visitas oficiales, motivos médicos, por si tal vez necesitamos algún tratamiento específico, podemos ir por motivos médicos. Si queremos estudiar, también podemos ir por un motivo de estudio. En este caso, para la visa Schengen, siempre que tu estudio sea menos de 3 meses, podríamos ir con una visa Schengen, y si supera más de 90 días o 3 meses, pues tendremos que aplicar una visa de estudiante propiamente dicha, ¿no? Que será una visa de larga duración, así se le llama. A la visa Schengen es la visa de corta duración o corta estancia. Y penúltimo tendríamos tránsito aeroportuario. Entonces, para hacer tránsito en un aeropuerto de España, igualmente tendremos que tener visado, ¿no? Visa de tránsito. Y otro, que podría ser otra razón que tal vez no esté contemplada en esta lista, ¿ok? Entonces, nuevamente vamos a leer. Cuando un ciudadano extranjero viene a España de vacaciones, de turismo, por negocios, etc., entre los requisitos que debemos acreditar está el de justificar
los motivos de su viaje, ¿ya? En algunos casos, cuando el ciudadano requiere visado de entrada en España, deberá acreditarlo previamente ante el consulado en el momento de solicitud del correspondiente visado. En este caso aplicamos todos los bolivianos, ¿sí? Previamente nos vamos a presentar ante el consulado, haremos una solicitud de visado Schengen para que podamos aplicar una visa. Entre el principal requisito que estamos viendo es la solvencia económica o los medios económicos, como se dice en este artículo. Si por el contrario, dice, el extranjero que viene a España está exento de solicitud de visado, esto ya aplicará para peruanos, argentinos, chilenos, brasileros, colombianos, digamos, ¿no? Porque el resto, ecuatorianos, bolivianos, necesitamos visado. Pero para otras nacionalidades que no sean los que necesiten visado, deberá acreditar si se lo requiere los funcionarios encargados de efectuar el control de entrada de presentar en territorio español los motivos de viaje mediante la acreditación de ciertos requisitos de entrada, como son un billete de ida y vuelta, seguro sanitario, lugar de alojamiento y que se dispone de medios económicos suficientes para su manutención durante el tiempo previsto de estancia. Esto que estamos hablando, por ejemplo, del boleto de ida y vuelta, el seguro médico o el seguro de viaje, el lugar del alojamiento donde te vas a hospedar, las reservas de hotel y que se dispone de medios económicos suficientes son como 4 requisitos, ¿no es cierto? 4 requisitos de entrada. Que los que no necesitan visa, entonces compran su boletito de avión, llegan al control aeroportuario en España, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y estos 4 documentos lo tienen que exhibir ante el control migratorio. Y de esta forma, pues ya una vez acreditados estos documentos, ellos podrán pasar fácilmente. Sin embargo, como nosotros somos bolivianos, tendremos que acreditar mínimo estos 4 documentos más tus arraigos en Bolivia, ¿no? Tus arraigos. Tus arraigos son tus ataduras o tus lazos con Bolivia. Esos documentos más hay que demostrar en el consulado. Nosotros pasamos por doble control. Bolivianos, ecuatorianos, cubanos y otras nacionalidades que necesitamos visado. Vamos a acreditar esta documentación que les he dicho, más los lazos que nos unen al país previamente en el consulado. Cuando ya tengamos la visa aprobada, volveremos a hacer un segundo control, pero ya cuando lleguemos al aeropuerto. ¿Ya? Cuando lleguemos al aeropuerto de Madrid, ahí haremos un segundo control, igualmente ya demostrando con toda la documentación que ya hemos presentado en el consulado de España o el consulado de tu preferencia, que haya tenido consulado o embajada en Bolivia. ¿Ok? Entonces hasta ahí creo que estamos claros. Ahora, si tú quieres que analice tu caso para analizar tus arraigos con Bolivia, porque ojo, no solo es cumplir el billete de regreso, el seguro de viaje, la solvencia económica, ¿y qué más era el otro? Y las reservas de hotel. Bien facilito sería, pues, ¿no? Que presentemos estos 4 requisitos y el consulado diga, bueno, lo conseguiste, entonces te aprobamos el visado. No, los bolivianos tenemos que acreditar razones de retorno, nuestros arraigos, ¿qué nos va a hacer volver a Bolivia? Todo ese análisis, cada caso es particular y por ende hay que analizarlo. Si te gustaría que lo analice, puedes comunicarte al número de este WhatsApp que está acá en esta flechita. Puedes comunicarte, lo notas en un papelito y te comunicas conmigo. O bien, una vez que finalices este live en mi perfil, puedes visitar, hay un número también ahí con puntitos, tú le quitas los puntitos y ese es mi número de WhatsApp. O bien haces un enlace, le haces clic al enlace y te va a derivar directamente a mi WhatsApp. Si lo estás viendo por YouTube, que también lo vamos a repetir a través de ese medio, está en la cajita de descripción. Si lo estás viendo por Facebook, seguramente en la descripción de la publicación también estará mi número. Entonces hay muchos mecanismos a través de los cuales ustedes pueden contactarse conmigo para que agenden una consulta personalizada, a través del cual podamos estudiar el caso particular de cada uno de ustedes. Estén conscientes, por favor, que al darles mi tiempo y el tiempo se evalúa en dinero, pues habrá que hacer el pago del valor del servicio. ¿Ok? Continuamos, dice, requisitos de entrada en España. Los requisitos de la entrada en España son billete de ida y vuelta, o lo que conocemos nosotros como boleto de ida y vuelta. Primer requisito. Segundo, acreditación de alojamiento en España para la duración de toda tu estancia. Por ejemplo, los bolivianos desde el consulado tenemos que decirle cuánto tiempo queremos ir. Los que generalmente están trabajando, digamos, en un trabajo dependiente, según la Ley General del Trabajo,
De 1 a 5 años tienen 15 días de vacación. Entonces, normalmente aplicamos en ese rango de tiempo. 15 días es razonable, ¿vale? Entonces, también se manejan otros rangos según la Ley General del Trabajo para poder asignar mayor tiempo de vacación. Entonces, de acuerdo a eso, por eso será prudente hacer una petición de solicitud de visado razonable. No porque el visado, o perdón, el tiempo de turismo pueda durar 90 días, significa que de entrada puedes pedir 90 días. Tendrás que acreditar los lazos lo suficientemente fuertes para decir, ok, sí, me puedo ausentar 90 días de mi trabajo, digamos, si estás trabajando en una empresa o si eres dueño de negocio, pues me puedo ausentar por 90 días. Habrá que demostrarlo, ¿sabes? Entonces, eso, hay que acreditar el tema de las reservas de hotel. Entonces, como generalmente la Ley General del Trabajo nos da a los trabajadores 15 días, pues podríamos ir por 15 días. Entonces, eso significaría que si estás aplicando por 15 días, tengas 15 días de hotel, ¿no? Sin contemplar la ida y vuelta. Ahora, si están contemplados ida y vuelta, serán pues 13 noches de hotel, ¿vale? Ok, entonces aquí dice que podemos acreditar el tema del alojamiento de dos formas. Podemos acreditarlo a través de una reserva de hotel, que es lo que yo les había estado explicando ahorita, o bien podemos acreditarlo a través de una carta de invitación. Consideren que la carta de invitación tiene un plazo de duración. Evidentemente el plazo de duración que puedas solicitar con esta carta de invitación son 90 días. Puedes pedir 90 días. Pero de entrada ya le estás comunicando al cónsul que tú te quieres quedar 90 días y es mucho. ¿Me dejo entender? Entonces, hasta en la carta de invitación hay que tener una buena asesoría para poder hacer una solicitud lo suficientemente razonable, ¿vale? Siempre razonable, basado en criterios de evaluación, porque hay que pensar como el cónsul, ojo, para ganar al enemigo tendremos que pensar como él, ¿ok? Listo, hasta ahí tenemos boleto de ida y vuelta, acreditación del alojamiento por medio de una reserva de hotel o una carta de invitación. Tercer requisito de entrada a España será el seguro médico a través del cual tengas la asistencia sanitaria cubierta durante toda la estancia o en el periodo de España, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de los 15 días, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, por 15 días, desde el momento en que tú sales de Bolivia con el vuelo, tienes que ya estar cubierto con un seguro de viaje. Ese seguro de viaje tiene que cumplir ciertos requisitos. No es nomás comprar cualquier seguro o contratar, mejor dicho, cualquier seguro. Tendrá que cumplir los requisitos que estipula el tipo de visado Schengen, ¿vale? Entonces, si igual necesitaran el seguro de viaje, también yo se los puedo vender, ¿ok? Entonces, igual pueden comunicarse al número de mi perfil y me dicen, necesito seguro de viaje para este tiempo, y entonces igual podemos cotizarlo. Y si gustan, entonces lo pagan y ya tienen un seguro de viaje por ahí también. De todas maneras, estos servicios están incluidos en mi proceso de asesoramiento por si deciden también contratarme, ¿ok? Vamos con el cuarto requisito que dice, y finalmente los medios económicos que comentamos en este artículo. Si tú no necesitarás visado, o sea, ponte que fueras otro nacional que no sea bolivianos, pues con estos 4 requisitos, tranqui, podrías entrar a España. Por eso hay mucha facilidad para otras nacionalidades, en tanto para los bolivianos no es tan simple. Entonces es como que nosotros desde el consulado, aparte de estos 4 requisitos mínimos, tendremos que presentar un formulario de postulación, tendremos que demostrar nuestros lazos con Bolivia, arraigos familiares, arraigos laborales, etcétera, etcétera. Son muchos factores en los que vamos a analizar para poder determinar tu probabilidad de aprobación o de negación de visado. Entonces, nuevamente les invito a que puedan comunicarse a este número para solicitar una consulta personalizada. Sigamos avanzando. Medios económicos para viajar a España. Con respecto a la acreditación de medios económicos, deberán acreditarse las siguientes cuantías. Para su sostenimiento durante el tiempo previsto de estancia en España, deberá acreditarse que se cuenta con una cantidad que represente en euros o su equivalente en moneda extranjera, el 10% del salario mínimo interprofesional bruto o su equivalente legal en moneda extranjera, multiplicada por el número de días que pretendan permanecer en España y por el número de personas que viajen a su cargo, lo que supone acreditar que se cuenta con 113.4 euros por cada día de estadía y por persona.
Dicha cantidad será en todo caso de un mínimo que represente el 10% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento o su equivalente legal en moneda extranjera por persona con independencia del tiempo de estancia previsto. ¿Vale? Entonces, por ahí hay que entender que dependiendo de la cantidad de días que vayas, vamos a multiplicar por 113.4 euros, que es lo mínimo que tendrás que acreditar como solvencia económica. Y si tienes más platita, pues mucho mejor, porque así tú te vendes ante el cónsul o te proyectas ante el cónsul como una persona altamente solvente. Ok, entonces estos 113.40 euros es por cada día de estadía y por cada persona. Aun cuando viajaras con un bebé, para ese bebé también tienes que tener esta solvencia económica. Sea que sea un bebé, un niño, adolescente, joven, adulto o persona mayor, tenemos que acreditar por persona. ¿Sí? Ok. El tiempo de estancia a tener en cuenta para calcular la cantidad económica exigida sería el número de días resultantes desde la fecha de entrada en España hasta la fecha de salida, que figure en el billete referido en la letra B de este apartado, ambas fechas incluidas. Entonces, dice, el tiempo de estancia a tener en cuenta para calcular la cantidad de días, la cantidad económica exigida será el número de días resultantes desde la fecha de entrada. Cuando vamos de Bolivia a España, son por lo general, pónganse unos 12, 15 horas de viaje. Y por la diferencia horaria, generalmente de Bolivia viajamos de noche y a España llegamos en la tarde. Entonces, digamos que vamos a viajar hoy día, 27 de junio, en la noche. Es nuestro vuelo a las 10 de la noche, parte de Santa Cruz, del aeropuerto de Viru. Y yo me acuerdo esta vez que viajé, salimos de noche y llegamos a las casi 3 de la tarde. Sí, 3 de la tarde aproximadamente llegamos al aeropuerto de Barajas. Y eso que fue en vuelo directo, porque hay también que se puede hacer escalas y obviamente demoras un poco más porque en las escalas siempre hay un periodo de espera. Y por esa razón hay que tomar en cuenta eso. Entonces, nuestra solvencia económica iría según esta información que tenemos acá. Dice desde el momento en que tú llegas a España hasta el día que sales de España, ese periodo de tiempo tienes que tener solvencia económica. Ok. Vamos, para regresar al país de procedencia o para trasladarse en tránsito a terceros países, se acreditará de disponer de billete o billetes nominativos, intransferibles y cerrados en el medio de transporte que pretenda utilizar. Esto significa que si tú quieres, como les digo, como es una visa de turismo, tenemos que regresar a Bolivia, ¿vale? Tenemos que regresar, por eso nos piden boleto de regreso. Y si vas a hacer una escala, como les decía, ¿no? Con la visa de tránsito, entonces tendrás que tener igual un boleto de salida, de salida de España y demostrar que tienes otro destino, ¿no es cierto? Otro boleto que diga que tienes otro destino. La cantidad exacta a acreditar se calculará en base a los días de estancia comprendidos entre la fecha de entrada al país y la fecha de salida que aparezca en el boleto de vuelta. Es lo que estábamos explicando hace unos minutos, eso. Dice, la disponibilidad por los extranjeros de los medios económicos señalados se acreditará mediante exhibición de los mismos, o sea, tienes que demostrar, te está diciendo, ¿no? Los requisitos de la solvencia económica. En el caso de que los posean en efectivo o mediante la presentación de cheques certificados, cheques de viaje, cartas de pago, tarjetas de crédito, que deberán ir acompañados del extracto de la cuenta bancaria en una libreta bancaria puesta al día. No se admitirán cartas de entidades bancarias ni extractos bancarios de internet o cualquier otro medio con el que se acredite la fehaciente cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta o cuenta bancaria. Los que hacemos postulaciones desde el Consulado de España, como los bolivianos, como les decía, previamente vamos a tener que acreditar la solvencia económica por medio de un extracto bancario. No podemos ir con nuestro dinero y decir, aquí señor cónsul o señor entrevistador, aquí está la platita, yo tengo. No, tiene que estar en la cuenta bancaria. Y en la cuenta bancaria tendrá que tener un mínimo de 3 meses, dependiendo del consulado, porque en La Paz todavía nos siguen recibiendo de 3 meses. En Santa Cruz ya nos piden de 6 meses.
Entonces dependerá mucho de cada cónsul en cuanto a sus reglas de, digamos, de documentación para poder evaluarlos, ¿ok? Entonces depende mucho a qué consulado vamos a ir. En este caso puedes mostrar dinero en efectivo cuando ya tengas la visa y ya vayas al control migratorio, porque les he dicho, ¿verdad? Que, o sea, una vez que tengamos la visa, hacemos es como que pasamos dos filtros los bolivianos. El primer filtro es el consulado. Una vez superado el consulado, nos va a dar ¿cómo se llama esto? Un visado, y ya después ya compramos nuestro boleto de avión y vamos hasta el aeropuerto de Barajas, y ahí hay otro oficial, que no es un cónsul, es un oficial migratorio, donde le tenemos que mostrar la documentación. Entonces ahí sí podemos mostrar dinero, pero ya pues mostraremos euros, ¿no? No mostraremos bolivianos, mostraremos dólares o euros, y ahí sí vale la exhibición, ¿no? Es decir, aquí está, con esta plata voy a quedarme acá en su país. O si no, igualmente podemos ir con tarjetas de crédito. También podemos llevar nuestro extracto bancario que acredite que sí tenemos dinero, ¿sí? Porque a través de las tarjetas de crédito podemos hacer pagos al extranjero, o podemos sacar plata, perdón, o podemos sacar plata de algún cajero automático, de algún banco autorizado, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, seguimos. A los nacionales de México y Chile no se les exigirá de forma sistemática la acreditación de medios económicos para efectuar su entrada a España. ¿Por qué será no? En el caso de que al efectuar el control de entrada de personas en territorio español se compruebe que un extranjero no tiene recursos económicos suficientes para el tiempo que desea permanecer en España y para continuar su viaje al país de destino o para regresar al de procedencia, o no dispone del billete o billetes nominativos intransferibles y cerrados en el medio de transporte que pretenda utilizar, se denegará su entrada a territorio español según lo establecido reglamentariamente. Entonces, si vamos a ir de turismo y vamos a ir o visitar a algún familiar, o vamos a ir a algo cultural, o dependiendo de la razón de viaje que tengas, siempre tendrás que acreditar tu boleto de regreso, siempre, y tener los medios económicos, porque de lo contrario, aunque tuvieras el boleto de regreso, que es obligatorio, y no tienes plata, chao, te van a devolver a tu país. Entonces te van a hacer regresar a Bolivia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Excepcionalmente, los funcionarios responsables del control de entrada podrán permitir la entrada reduciendo el tiempo de estancia en proporción a la cuantía de los recursos de que dispongan, teniendo en cuenta la cuantía mínima citada anteriormente, advirtiendo en su caso al interesado mediante diligencia en el pasaporte o documento análogo de la fecha límite para abandonar el territorio español, a cuyos efectos se tendrá que aportar con carácter previo a la entrada efectiva un nuevo billete en el que la fecha de salida para regresar al país de procedencia o para trasladarse en tránsito a terceros países corresponde a la misma fecha en que realmente deben salir y que consta en la citada diligencia. Bueno, en resumen está diciendo que supongamos que sí tienes boleto de regreso, pero que no tienes el suficiente dinero. O te mandamos a Bolivia o te quedas por menos tiempo. Dice aquí excepcionalmente. O sea, no es como que es la regla, ¿vale? Podrías tal vez negociar ahí con el oficial, porque te puede decir, vale, no tienes los recursos económicos, regrésate a tu país. Pero tú le dices, bueno, es que no tengo como mucho dinero, pero sí tengo esto. ¿Podría quedarme al menos unos cuantos días? Entonces, siempre que acredites lo mínimo que se necesita, podrías, que son para 10 días si no estoy mal, podrías quedarte un poquito más, ¿no? O sea, ponte que tú quieras ir por 15 días, pero la plata solo te alcanza para 10 días, entonces 10 días te puede dar el oficial migratorio. Pero dice excepcionalmente, no dice que sea la regla, ¿vale? Entonces será importante que incluso le puedas mencionar ese detalle al oficial migratorio. Sin embargo, es importante que siempre vayas con el dinero suficiente, ¿vale? Sí, es mejor que te sobra que te falte. Esa regla es muy válida en estos tiempos. Continuamos. No será necesaria la exigencia de cumplimiento de lo dispuesto anteriormente a los extranjeros que se encuentran incluidos en alguno de estos apartados siguientes. A ver, inciso A. Que tengan pasaporte en vigor y sean titulares de autorización o tarjeta de residencia o de estancia por estudios en vigor en España,
en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o en el Principado de Andorra, o tarjeta de acreditación diplomática, o en los casos previstos reglamentariamente, tarjeta de trabajador transfronterizo. Bueno, dice que no tendríamos que presentar el tema del boleto de regreso, pues si tuviéramos alguna de estas situaciones, ¿no? Aquí estoy leyendo que de estancia por estudios en vigor en España, que sean titulares de una autorización. Suponte que tú has ido a estudiar, entonces quieres salir, puedes salir y regresar. Entonces no será necesario que exhibas necesariamente tu boleto de regreso o bien tus medios económicos, pero eso es que tengas que tener una autorización, que ya estés acreditado en España, que tienes una autorización de estancia por estudios, por ejemplo. O si, por ejemplo, eres parte del cuerpo diplomático de algún país, para eso tendrías que ser parte del gobierno. Entonces sí, podrías también omitir este requisito, ¿no? Vale. Inciso B, que se presenten en el puesto fronterizo provistos de pasaporte en vigor y visado en vigor por el que se les autoriza a residir y trabajar, ya sea por cuenta propia, ajena o para realizar estudios en España, ¿ve? Entonces, si tú tuvieras alguna autorización de larga duración, pues igualmente podrías simplemente tener un boleto de ida y no tener que acreditar medios económicos. Esto siempre que cuentes con una visa ya o sea, una autorización, mejor dicho, ¿no? Una autorización por cuenta propia o por cuenta ajena, que ya tengas un trabajo allá, que en realidad ya seas residente, en otras palabras. Inciso C, que se presenten en el puesto fronterizo provistos de un pasaporte en vigor y la autorización de regreso expedida según lo previsto. ¿Ok? Otros requisitos de entrada. ¿Qué otros requisitos más nos podrían pedir? Acreditación del retorno al país de origen o de procedencia. Fíjense las veces que ya hemos leído que quieren que nos regresemos. Por eso es importante estudiar su perfil para ver las razones que los harían retornar a Bolivia. Para regresar al país de procedencia o para trasladarse en tránsito a terceros países, se acreditará disponer del billete o billetes nominativos, intransferibles y cerrados en el medio de transporte que se pretenda utilizar. Dice otro, justificación documental de los motivos de entrada. O sea, ¿por qué motivo quieres entrar a España? ¿Por turismo? Vale. ¿Qué cosita vas a hacer en España? Pues pero podemos presentar un plan de viaje, un itinerario de actividades, qué cosita queremos visitar, museos, teatros, qué. Entonces, eso se puede ir detallando en un plan de viaje. Luego, a ver, otro documento. Presentación en su caso de los certificados sanitarios, por si lo necesitarán. Por ejemplo, estábamos en el tema del COVID, de la pandemia. Entonces, antes sí era requisito que estés vacunado, que hayas cumplido con todo el esquema de vacunación completo y solo así te dejaban entrar a España. Pero ahora, como ya está controlado la pandemia y todo esto, entonces ya no se exige. Entonces, puede haber también que nos piden en algún momento algún otro documento acreditativo respecto a certificados sanitarios. No estar sujeto a una prohibición de entrada, es decir, que no te hayan prohibido la entrada por X y Z razón, y en otro video o en otro live vamos a tratar de entender los motivos de prohibición de entrada a España. Otra situación, no suponer un peligro para la salud pública, en el orden público, la salud nacional o las relaciones internacionales de España o de otros estados con los que España tenga un convenio en tal sentido. Entonces no tenemos que portarnos bien para que también nos den una visa, ¿no? Porque esto no solamente, como les digo, nosotros los bolivianos pasamos por doble filtro, ¿ok? Y ya estamos terminando el artículo. Dice, carta de invitación cuyo contenido habrá de responder exclusivamente a que quede constancia de la existencia de hospedaje cierto a disposición del extranjero, no cumpliendo en ningún caso la acreditación para el extranjero de los demás requisitos exigidos para la entrada, aunque contendrá información relativa si el alojamiento supone o no la cobertura total o parte de su manutención. Esto quiere decir o reafirma la idea que les he dicho, que si tú vas con carta de invitación, no significa que no tengas que presentar los demás documentos o la acreditación de la solvencia económica. Si tú vas con carta de invitación, lo único que estás acreditando es decir, ok, tengo un familiar o tengo un amigo que me va a dar hospedaje. Pero después eso no implica que te lo va a gastar o tu boleto aéreo, que te lo va a pagar tu comida, que te lo va a pagar tu transporte público. No. O que te lo va a pagar tu visita a los atractivos turísticos. No. Se supone que tú, como postulante, como turista, tienes plata para solventar los medios económicos. Ahora, claro, si eres menor de edad, si eres dependiente económico, pues podremos demostrar, hacer que un tercero pague parte de estos gastos.
Y bien, ahí termina lo que es este artículo. Ha sido muy interesante y lo hemos ido adaptando al contexto boliviano, que es el en el que nosotros nos movemos, ¿no es cierto? Ahora voy a leer algunas preguntas. Tengo unos cuantos minutitos ya para dar por finalizado este live. Dice, ¿y están aprobando a personas jóvenes solteras la visa Schengen? Buena pregunta, Avi. Depende de tus arraigos, depende mucho. Entonces hay que estudiar tu caso. ¿Qué arraigos tendrás con Bolivia? ¿Cuáles serán tus lazos? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres titulada? ¿No eres titulada? ¿Has estudiado? ¿No has estudiado? ¿Eres bachiller? ¿Qué? Entonces todo eso hay que ver. ¿Tienes bienes patrimoniales? Todo eso. Entonces para estudiar tu caso particular, estimada Avi, comunícate a este número de perfil. Haz agenda tu cita para la consulta personalizada, que obviamente tendrá un valor, puesto que te estoy dando mi tiempo y por ende estarás reconociendo mi conocimiento. Mauritania, ¿qué artículo es? ¿De qué ley? Está basado en la ley, debe estar basado en la ley de extranjería. La verdad que este es un artículo que está hecho por abogados, ¿sí? Entonces es importante. El tema que regula a los extranjeros es la ley de extranjería. Entonces puedes darte una visitadita por esa ley para ir estudiando un poquito. Las visas de Irlanda están aprobando. Es que depende, ya no está tan fácil como antes. Sí, se ha complicado con Irlanda. Hay que tener paciencia y cualquier tipo de visado, Rocío, va a implicar que tengas una probabilidad de denegación de visa. Ninguna visa es segura. Ojo con eso. Cualquiera que te quiera garantizar una visa, es muy probable que te estén mintiendo. Alta Pinta dice, ¿la reagrupación de un español a nieto boliviano se puede? Sí. Como familiar extenso se puede siempre que se pueda demostrar la dependencia exclusiva a nivel económico. Si existiera alguien que pueda sustentarlo a nivel económico, pues muy probablemente no. Entonces hay que analizar el caso, habrá que ver cuál es el caso del nieto. Igualmente puedes comunicarte a este número para solicitar una consulta personalizada para la visa de reagrupación familiar. Elvira Murillo, ¿puedo sacar visado? Tengo 45 años, por supuesto que sí, la visa no tiene ningún límite de edad. Puedes solicitarlo, hay que analizar tu caso, eres casada, eres divorciada, eres soltera, tienes hijos, o sea, todas esas preguntas. Voy a analizar tus lazos con Bolivia, así que obviamente puedes solicitar tu consulta a este número. Ok, Benito, ¿cuánto es el costo? Dice. Como es un medio público y para evitar especulaciones, porque sobre gustos los colores, ¿no es cierto? Entonces puede que algunos sí estén de acuerdo con mi tarifa y otros que no, entonces prefiero evitar el hater tan público. Entonces yo te animo a que eras Benito, ¿no es cierto? Que te comuniques por este numerito y con todo gusto te doy la información. Así que es un precio razonable, no te asustes, no te asustes. Es un precio razonable, accesible, así que con todo gusto estaré gustosa de poder atenderte. Comunícate y te atiendo. A ver, Raquel dice, visa de trabajo. Es que la visa de trabajo requiere que tengas una oferta laboral desde el país de destino, que sería España. Entonces, para conocer igual los requisitos, puedes comunicarte a este número para solicitar una consulta personalizada, ¿vale? Para que por lo menos conozcas el procedimiento que va a implicar este tipo de visado. Ok, vamos con Mauritania otra vez. Dice, si me negaron la visa 2 veces, Mauritania. Eso de que te hayan denegado 2 veces hay que analizarlo bien por qué. Muy probablemente estés postulando con el mismo perfil y por eso te están denegando el visado, ¿ok? Por eso, a ver, cuando lo hacen por ustedes mismos, y yo valido que lo quieran hacer por ustedes mismos, pero si no saben y quieren ir un poquito más asesorados, pueden solicitar el servicio y estar acompañados. Porque no se olviden que la frase que dice el precio de la ignorancia se paga realmente se aplica enormemente. Para que te hayan denegado 2 veces es que muy probablemente ha sido con el mismo perfil y obviamente el cónsul no te ha creído. Entonces tenemos que mejorar tu perfil y para eso tengo que analizar tu caso. Comunícate a este número, ¿vale? Y los que están en YouTube y en otros medios sociales, entonces igual busquen el número de WhatsApp que puede estar en la cajita de descripción o bien en la parte de la publicación. Ok, ¿qué más tenemos? Anaí, si uno estudia, soy estudiante aquí en Bolivia, ¿puede que me acepte la visa de turista o tengo ventaja? No, pues, no creo que tengas ventaja porque si estás estudiando muy probablemente tengas que depender económicamente de alguien, sea de tus papás, me imagino,
a menos que ya estés trabajando y puedas demostrar que eres autosuficiente. Entonces tenemos que igual estudiar tu caso, Anaí, ¿vale? No te puedo decir si tienes una ventaja o no. Lo que sí es que tu estudio sí te representa un lazo con Bolivia, eso sí. Sin embargo, ahora que analiza la parte de la solvencia económica. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo vas a pagar tú? ¿Lo va a pagar tu papá? ¿Quién te lo va a pagar? ¿Pagar a un tercero, aparte del mamá, papá? ¿Quién? Entonces, igualmente te puedes comunicar a este número de WhatsApp para solicitar tu consulta personalizada. Ok. Moments, espejo mágico, pregunta. ¿Cuánto se demoran en responder después de la entrevista de la visa Schengen? El consulado tiene por normativa entre 15 a 45 días para responderte. ¿Eso qué va a significar? Que ellos te podrán responder en ese rango de tiempo. Generalmente te responden en 15 días, pero no quita la situación que te pueden responder en 45 días, ¿ok? Entonces, eso tómalo en cuenta para proveer o prever, mejor dicho, el tema de tu fecha de viaje. Anaí dice mil gracias, un placer, Anaí, haberte respondido. Ok, entonces estamos, Rocío, sí puedes comunicarte a mi número de WhatsApp, igualmente para la visa de Irlanda. Tengo un video en YouTube también donde pueden ir a visitar los que están interesados en Irlanda. Igual he hecho un live sobre los requisitos. Y ahí ya pueden ver igual a un poquito más detalle cuáles son los requisitos generales. Ahora, si quieres saber aplicar esos requisitos de aplicación general a tu caso particular, pues ahí ya pasarás por una consulta personalizada, pero de pronto puedes ir a YouTube a buscar ese video, ¿no? Dice qué requisitos necesito para ir con una visa de estudiante a Irlanda. Puedes ir a visitar mi canal de YouTube, Rocío. Jarvis dice, ¿se puede tramitar la visa Schengen? ¿Cómo? ¿Se puede tramitar la visa Schengen, la visa de trabajo ya estando en España? No va a aplicar en todos los casos a menos que seas personal altamente cualificado o profesional altamente cualificado. Igualmente habrá que analizar tu caso, Jarvis. Puedes comunicarte a este número para solicitar como una consulta personalizada y estudiar el caso de cómo quieres plantear esa visa de turista. Hay mecanismos, ¿no? Que cuando nosotros llegamos a España podemos regularizarlos. Entonces tú estás viendo una vía de trabajo. Tendrías que ser, como te digo, personal altamente cualificado. Entonces habría que definir qué es ese tipo de personal altamente cualificado y si tú aplicas. Entonces para eso hay que también dedicarle tiempo y hay que analizar tu caso particular. Muchas gracias, dice Rocío. Un placer, Rocío. Puedes ir a mi canal de YouTube. Hay mucha información. No tengo tanta información de Irlanda como de España, pero hay. Entonces yo te animo a que vayas. ¿Ok? Bea dice, ¿se puede tramitar visa Schengen? No estoy trabajando, no tengo FPs, no tengo ahorros. A ver, yo te pregunto, ¿cómo van tus lazos con Bolivia en ese sentido? ¿Son fuertes? ¿Son débiles? ¿Vale? Podemos mejorar ese perfil, pero necesitaremos un poquito de tiempo. Para mejorarlo y saber cómo hacerlo, puedes comunicarte a mi número de perfil. Mariam dice, ¿cuál es su despacho? Ay, qué lindo suena eso. Mariam, todavía hago consultas por vía de videollamada. Se hace el pago del servicio y luego yo te agendo un horario para poder atenderte. El servicio se ejecuta. Todos los testimonios que están en TikTok son pruebas real de gente con la que hemos trabajado realmente. Y ellos me han colaborado en hacer un video conmigo para poder expresar su experiencia con mi servicio. Así que puedes comunicarte igualmente a este número para solicitar una consulta personalizada, ¿ok? Dios quiera que muy pronto ya pueda estar abriendo ya un despacho físico como tal, pero por ahora netamente me dedico a trabajar por videollamada, ¿ok? Te agradezco mucho la comprensión. Jimena dice, como yo, mi tocaya, ¿a los cuántos meses puedo volver a solicitar la entrevista una vez denegada? Bueno, el consulado te va a aceptar la solicitud de la visa de aquí a 3 meses otra vez, o sea, no hay problema. El tema es que si vas con el mismo perfil te van a denegar otra vez. Entonces tenemos que ser estratégicos, tenemos que mejorar tu perfil, no te apresures, o sea, si te han denegado no es porque les caías mal, es que no han creído en tu perfil. Seguramente habrás tenido altas probabilidades de migración. Entonces, no sé si Jimena eres soltera, tienes hijos, tienes bienes patrimoniales, tienes trabajo, etcétera. Entonces, todo esto tenemos que analizar y ver para mejorar tu perfil, porque si te han denegado es por algo. Y todo eso se registra por el lapso mínimo de 5 años. Entonces, yo sugeriría que en una próxima postulación lo hagamos mejor. Y para ver cómo lo podríamos mejorar, puedes comunicarte a este número de WhatsApp. Jarvis dice, gracias.
brinda muy buena información, le hablaré de su número. Un placer, Jarvis, es un placer poder ayudarles de manera general. Recuerden, por favor, y agradecería siempre que valoren el conocimiento, ¿sí? Yo me gustaría, digamos, que también ustedes valoren mi conocimiento y por ende también paguen, porque es tiempo y ustedes saben que el tiempo se evalúa en dinero, ¿no es cierto? Anaí dice, ¿tiene oficina? Ah, ¿no tiene oficina? Sí, corazón, solamente es como que atención por videollamada, pero el servicio es bueno porque tengo casos de éxito. Solamente me falta un espacio donde te puedas recibir. El tema es que no recibiría a todos porque yo soy de Cochabamba. Entonces no sé dónde vivirás, Anaí, pero de todas maneras el servicio se va a realizar. Vos ten fe y ten confianza. Pero si no, entonces igual tienes ahí los videos de YouTube que, como te digo, son de carácter general, no son de carácter particular. Por tanto, si quieres que yo aplique mi conocimiento a tu caso, pues tendrás que pagar, ¿sí? Ok, Johnny Stitch Canedo dice, ¿y qué requisitos para Alemania? Si quieres ir con visa Schengen son los mismos, muy similares, ¿ok? La carta de invitación en el caso de Alemania, pues es más simple, no es tan complicado. Y creen los alemanes como que creen más, pero tienes que entrar por Alemania, no por España. Entre alemanes como que creo que se tienen más fe cuando invitas a un amigo o a un familiar, entonces sí, te creen más que como los de España. Elvira, ¿cuánto necesito para sacar el visado? Elvira, vamos a repetir este live en YouTube, así que lo puedes ir a ver nuevamente una vez que lo finalicemos este live, para que puedas determinar la cuantía exacta de cuánto necesitas. Es muy probable que hayas entrado recién, así que eso ya lo hemos hablado en minutos anteriores. ¿Ok? Listo. Y por última pregunta, dice, ¿ayuda a tener visa a Estados Unidos y una visa Schengen anterior para postularse a la visa Schengen? Claro, sí, cualquier tipo de visado te sirve porque implica que has hecho un proceso de postulación. Pero si no has viajado al país, si suponte que tengas una visa americana y no hayas viajado a Estados Unidos, pues tampoco sirve de mucho porque no has probado que realmente eres capaz de ir a un país desarrollado y regresar a Bolivia. ¿Ok? Entonces, para poder ayudarte un poquito más con ese tema, puedes comunicarte a mi número de perfil para poder asesorarte un poquito mejor a través de la consulta personalizada. Elvira Murillo dice, gracias, un placer, Elvira, y muchísimas gracias a todos ustedes que se han quedado en este live. Ya saben que lo vamos a repetir por el canal de YouTube, así que cualquier cosita vayan a revisarlo nuevamente y estamos a la orden. Me despido de ustedes deseándoles un bonito día y conmigo será hasta otra transmisión. Estén atentos, buenas tardes.